Lección Cuaresmal. 19 de marzo, solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Hoy en la Iglesia celebramos a la persona de San José, hijo de David y padre adoptivo de Jesús. Es a través del Evangelio de Mateo que podemos resaltar las características de su figura. En realidad, pocas referencias bíblicas tenemos sobre el padre adoptivo de Jesús que nos permitan realizar una especie de biografía. Son Mateo y Lucas quienes en los capítulos 1 y 2 respectivamente, en los denominados relatos de la infancia, nos brindan detalles que resaltan su personalidad y su aceptación a la misión que Dios le encomienda. Los llamados evangelios apócrifos, de manera especial el propio Evangelio de Santiago, nos ofrece detalles que han pasado y prevalecido en nuestra tradición cristiana, como el mostrarnos a un José de edad avanzada o el presentarnos la imagen de un José con la vara florecida o siendo el padre que educa al niño Jesús. El Evangelio del día de hoy está tomado de Mateo en el capítulo 1. De manera particular se enfoca en la persona de José que acoge la misión de recibir a María y hacerse cargo del hijo que ella lleva en sus entrañas. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. El versículo 19 lo introduce dándole el adjetivo de justo. Es un hombre recto que frente al enigma del embarazo de su futura esposa no desea ofenderla públicamente delatándola. Su conducta se muestra prudente y bondadosa. La rectitud de José se manifiesta en el respeto del otro y en su capacidad para replantearse sus decisiones. El Evangelio dice que ya lo tenía decidido, que repudiaría en secreto a María, y sin embargo su decisión cambia cuando puede, gracias al sueño, replantearse la situación. Este es el momento de la intervención de Dios en su vida. Dios se abre caminos inusitados para involucrarnos en su plan de salvación. Este relato, que se enmarca en las anunciaciones, puede ser llamado el anuncio del ángel a José y ser puesto en paralelo con el texto del evangelista Lucas, que nos narra el anuncio a María. En ambas narraciones, el ángel, llamado Gabriel en Lucas, juega un rol particular, como el mensajero celeste que comunica el nacimiento de Jesús. Los dos pasajes, entre Mateo y Lucas, manifiestan que el mensaje del ángel dice cómo debe llamarse el hijo que está por nacer y se le dan atributos. Siguiendo el versículo 21 de Mateo, José, como todo padre judío, es invitado a poner el nombre al hijo, pero en este caso no se le permite escoger el nombre. Dios mismo desea que se llame Jesús, el Salvador del pueblo. Hay que resaltar en el relato mateano los versículos 22 y 23 que citan al profeta Isaías anunciando que en Jesús se cumplirá la promesa del Emanuel,
el Dios con nosotros, echa al rey Ahab. De nuevo, en los capítulos, en los evangelios de Mateo y Lucas, a María y a José se les invita a no temer. Y finalmente se dice que los dos acogen la palabra de Dios y la obedecen. Siguiendo la tradición judía, sabemos que el nombre es mucho más que una palabra, que él plantea un proyecto de vida. De esta manera, el nombre de José, Yosef, de origen hebreo, traduce el que aumenta o también el que une. Esto es relevante en los evangelios, pues sin José no podríamos aumentar o añadir a Jesús el título de hijo de David, y sin este padre adoptivo no podríamos unir el nacimiento de Jesús a la genealogía davídica, como lo propone Mateo 1:16. En Mateo, el nombre de José es citado 7 veces. Aparece en varias narraciones entre los capítulos 1 y 2. Por ejemplo, en la genealogía de Jesús, en la anunciación a José y en los otros sueños, que serían 4 en total, donde José aparece. Recordemos que en Lucas, José también es citado 7 veces, mientras que en Marcos solo aparecerá una vez y en Juan 2. Ya que el texto que nos ocupa en esta reflexión es el primer sueño de José, quisiera invitarlos a detenernos en el José de los sueños. Es significativo que sea él la persona que más sueña en el Nuevo Testamento. Tenemos otros soñadores, como los magos de Oriente, que aparecen en Mateo 2, la mujer de Pilato, cuyo relato encontramos en Mateo 27:19, o el mismo San Pablo, que también sueña. Aparecen en Hechos de los Apóstoles 4 relatos que nos hablan de los sueños de San Pablo. Los sueños en la Biblia ayudan a concretar la voluntad de Dios. Solo los que están atentos descubren los planes salvadores del Señor. Existen nexos estrechos entre el José del Antiguo Testamento, recordemos aquel que fue vendido por sus hermanos, y el José del Nuevo Testamento. Ambos tienen por padre a un hombre llamado Jacob. Ambos son hombres de sueños. Los dos se convierten en protectores y nutricios. El primero protege a su familia y la nutre en Egipto. El segundo protege a su familia, María y Jesús, y los nutre en Belén y Nazaret. Estos dos José tienen la sabiduría para discernir la voluntad de Dios en los acontecimientos y la capacidad de ocuparse de los otros, de cuidar y procurar alimentos. La figura de José, padre adoptivo de Jesús, es de actualidad. Es el hombre del silencio y de la escucha atenta. No hay una sola frase pronunciada por él en los evangelios. En cambio, tenemos acciones concretas como jefe de familia, atento a los peligros que puedan acechar a sus seres amados y pronto a actuar. José siempre está en movimiento, siempre es presentado en camino. Como José, muchos varones hoy en día acogen para formar un hogar a mujeres que ya son madres o que están prontas a hacerlo. Como José, adoptan a sus hijos haciéndose responsable de ellos y dándoles también su apellido. Es como si San José fuera patrono de todos los padres que en la actualidad conforman hogares diferentes a los tradicionales. Dios habla de múltiples maneras y a cada uno le habla de una manera particular. Siempre envía a sus mensajeros para confortarlos y desvelarles sus proyectos. ¿Estamos dispuestos a escuchar el mensaje divino y a poner por obra lo que Él nos dice? Escuchemos a Dios que nos habla. También en las horas de letargo y aturdimiento, Dios nos habla. Y seamos como José, pronto a hacer su voluntad. Conferencia Episcopal de Colombia.